De esto y de lo otro, un diálogo con el pensamiento. Es como la improvisación en el jazz. Tomamos una idea y le damos vueltas y vueltas. Donde hablamos de lo humano y lo divino. La idea es que nos hagamos preguntas. Una conversación sobre el pasado, el presente y el futuro. Yo no tengo la respuesta, ni siquiera sé si son posibles. Para mí lo importante es que nos cuestionemos. De esto y de lo otro, un podcast con Ernesto García. ¿Quién no ha escuchado la frase, ya todo está inventado? Seguramente tú lo has escuchado o te lo han dicho en repetidas ocasiones. Es una frase que se utiliza indiscriminadamente, pienso yo, para desanimar a artistas, negociantes, inventores, escritores, básicamente personas creativas. ¿Para qué te vas a meter en eso? Ya todo está inventado. Cosas como esa. En 1899 se le atribuyó a Charles Holland Dood, comisionado de la Oficina de Patentes de los Estados Unidos, la siguiente frase. Y la traducción sería algo así como: todo aquello que se puede inventar ya ha sido inventado. ¿Es posible que alguien pensara así a fines del siglo XIX? Te recuerdo que para esa fecha apenas comenzaba la época de las grandes invenciones del siglo XX. Por darte algunos ejemplos de inventos que se realizaron solo entre 1900 y 1905, están la aspiradora, el aire acondicionado, la tetera automatizada, el electrocardiograma, los primeros vuelos aéreos, el radar, el plástico, por nombrar, unos pocos inventos. Pero seamos justos. Tratemos de quitar esa mancha inmerecida. El señor Charles Holland nunca dijo esa frase. Fue una frase atribuida y que desacreditara pertinentemente el bibliotecario Samuel Sass. Imagínate a alguien que dirige la oficina de patentes, la oficina donde se inscriben los nuevos inventos, diciendo en 1899, bueno, señores, mejor cerramos la oficina porque aquí ya todo está inventado. Y si bien es cierto que el comisionado de patentes nunca dijo algo así, la historia, o más bien los mitos de la historia, desacreditaron al señor Holland. De hecho, sus pensamientos respecto del futuro y sus posibilidades inventivas, fueron todo lo contrario de lo que se le atribuye. En 1902, al finalizar su término en la Oficina de Patentes de los Estados Unidos, el señor Charles Holland Dood dijo, y traduzco: en mi opinión, todos los avances previos en las diversas ramas de la invención parecerán totalmente insignificantes si lo comparamos a lo que presenciaremos en el presente siglo. Se refiere aquí, por supuesto, al siglo XX. Y continúa: casi me gustaría volver a vivir mi vida para ver las maravillas que están por venir. Como ves, exactamente lo contrario de lo que se le atribuye al director de patentes. ¿Por qué se le cargó esta frase al señor Holland? Me pregunto. ¿Habrá sido obra de un enemigo político o quizás es una burla del pueblo demostrando la desconfianza en la efectividad del gobierno o la poca visión de sus gobernantes? Por supuesto, todo esto es una invitación a la especulación, no lo sabemos. Lo cierto es que para todo el mundo, el cabeza de la Oficina de Patentes de los Estados Unidos en 1899 dijo esa frase que, si fuera cierta, rayaría en la absoluta imbecilidad. Quería comenzar hablando de estos avatares históricos y cómo a veces aquellas cosas que creemos saber no son como pensamos. Hoy realmente quiero hablarte de un invento, o más bien de toda una rama de la invención humana. Me refiero a la inteligencia artificial. Hace unos días, y tengo que aclarar que esta grabación está ocurriendo ahora en mayo del 2018, Google tuvo uno de esos festivales donde mostraron algunas de las aplicaciones e invenciones en las que están trabajando. De estos inventos, el más polémico fue la presentación de Google Duplex, que es una versión en esteroides
del asistente de Google que todos tenemos en el teléfono y que activamos con la frase OK Google. Sundar Pichai, presidente ejecutivo de Google, hizo la presentación de este nuevo producto dejando boquiabierto a todos los participantes y siendo la atracción número 1 de esta presentación. Al siguiente día, los titulares de las noticias tecnológicas en los diarios y televisión hicieron un recuento de lo que había pasado. No sé si habrás escuchado sobre este tema. De todas maneras, me gustaría, incluso aún si no hablas inglés, ponerte el audio de esta conversación, la demostración que hizo el señor Pichai en esta presentación de Google. A ver, primero quiero aclarar esto. Un robot está llamando a una peluquería para hacer una reservación. Lo impresionante aquí es que el robot suena completamente humano. Hace pausas, llena los espacios vacíos con como si pensara lo que está por decir. El acento en inglés es un acento perfecto, de un nativo. Olvídate de aquella máquina que hablaba por el físico Stephen Hawking y que todos reconocemos como su voz y que sonaba como una película vieja de ciencia ficción. Aquí en esta conversación no hay manera de detectar la presencia de una inteligencia artificial, a no ser que seamos advertidos de antemano de que se trata de un robot. Pero escuchemos estos breves segundos y seguimos conversando. So how can I help you? Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like. What service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have a 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. Increíble, ¿no? Incluso aunque tú no hables inglés, te darás cuenta que parecen dos seres humanos interactuando, cuando realmente es una mujer la que responde el teléfono en la peluquería y un robot, el Google Duplex, que está llamando para hacer una reservación. Hay algunos otros ejemplos de lo que es capaz este nuevo asistente de Google y la verdad son ejemplos impresionantes. Es capaz de repetir si es interrumpido, de comprender lo que se le pregunta y otras cosas dignas de la película 2001, Una Odisea del Espacio. ¿Es capaz este sistema de hacerse pasar por un humano? Entendamos juntos que estamos hablando de una inteligencia artificial. Esto no es una contestadora de teléfono que te dice oprima 1 para una cosa o oprima el número 2 para otra. Estamos hablando aquí de un sistema capaz de aprender. O sea que su codificación no está hecha para una simple y mera repetición, sino que por el contrario aprende de sus errores, es capaz de analizar datos, etc. Si asumimos además que estamos en presencia de una tecnología en pañales, una tecnología que acaba de empezar. Por ejemplo, si nos trasladamos a principios del siglo XX, estamos hablando de la transición de los carretones tirados por caballos al automóvil. Esas transiciones no ocurren en un día. Tanto es así que todavía hoy, en el siglo XXI, medimos la potencia de un motor de combustión interna en caballos de fuerza. Yo creo que esta tecnología apenas comienza la transición hacia lo que puede ser una era de la inteligencia artificial. ¿Quién pensaría hoy, en el siglo XXI, en un caballo como una herramienta tecnológica o como un vehículo de tremenda importancia dentro de la cultura humana? Sin embargo, estuvimos nosotros los humanos utilizando los caballos, digamos, como tecnología, si es que podemos llamarlo así, de una manera completamente arbitraria, por milenios. Se cree que comenzó su domesticación en la zona de lo que hoy es Kazajistán hace como unos 5.600 años.
El caballo, conocemos que capitalizó las guerras siendo un arma estratégica de tremenda importancia. Es imposible hablar de grandes guerreros como Gengis Khan o Alejandro Magno dejando fuera la importancia de este animal. ¿Habría sido posible la expansión territorial del imperio mongol en el siglo XIII sin la presencia del caballo mongol? Estamos hablando de la extensión territorial más grande que ha conocido un imperio en la historia de la humanidad. Un área gigantesca que iba desde lo que hoy llamamos la península coreana, donde están las dos Coreas, la Corea del Norte y Corea del Sur, hasta el río Danubio en Europa, tragándose ese imperio regiones como China, Mesopotamia, Persia y todo lo que es la Europa oriental. Ese caballo de patas cortas, gran cabeza y porte bajo, fue el artífice sin el cual el imperio mongol jamás habría alcanzado su brillantez militar. Escuchemos cómo lo describe Giovanni da Piana Carpini, uno de los primeros europeos que escribió sobre este animal. Dice: no son muy grandes en estatura, pero muy fuertes y se mantienen con poco forraje. Aquí de Carpini, arzobispo italiano y uno de los primeros occidentales que tuvo acceso a la corte del Gran Khan, nos revela un aspecto muy importante de esos caballos. Este animal mongol es capaz de mantenerse con muy poca comida. Ese caballo fuerte y frugal se convertiría en una fuente de vida en esas zonas regidas por las grandes planicies y el desierto de Gobi. Un animal de esas características, capaz de mantener el paso con poca agua y de ser domesticado, facilitaba o proveía a la población mongol y a su ejército de casi todo aquello para subsistir. Se podía comer su carne, beber su leche o incluso su sangre, que se bebía mezclada con leche o con agua. Servía para la transportación, servía de máquina de guerra. Utilizaban sus pieles para ropas, armaduras, zapatos, etcétera, etcétera, etcétera. En un momento de la historia de la humanidad, pongamos esto en una perspectiva, un animal con esas ventajas sería sustituido por una máquina. Pasarían muchos siglos donde el caballo era la fuerza motriz importante en la guerra y en la economía. Pero en un momento, no hace muchos años, el caballo va a desaparecer como elemento significativo en las guerras o en la vida económica y social. La naturaleza cediendo a la invención tecnológica creada por los seres humanos. Si vemos fotos y películas, films de inicio del siglo XX, veremos que todavía el caballo comparte las calles de las grandes ciudades con estas nuevas máquinas de combustión interna que terminará sin dudas sustituyendo al animal. Regresando al tema anterior, pregunto, ¿sería esa misma tecnología capaz de sustituir o incluso reemplazar completamente a su creador? Me estoy refiriendo aquí a la inteligencia artificial, la máquina, la invención técnica como sustituto del ser humano. No es nuevo que la tecnología y las maquinarias creadas por el hombre lo sustituyan. Esto prácticamente pasa todos los días, está pasando todos los días. Estas máquinas creadas por los hombres hace ya un buen tiempo nos están sustituyendo en fábricas, bancos, supermercados, etc. Esto no es nuevo. Las tecnologías se crean para ser más eficientes y como consecuencia reemplazan sistemas viejos y anquilosados, cediendo a nuevas edades tecnológicas mucho más productivas. Miremos más adentro por un momento. ¿Cuánta mano de obra ahorraría o cuán eficiente y productivo fue la invención del arado en la agricultura? Piensa esto por un momento, porque en nuestro tiempo cuando hablamos de tecnología siempre pensamos en computadoras y microprocesadores, celulares, cosas muy complicadas, pero la historia de la tecnología debe contarse desde el momento en que los homínidos comenzaron a tallar y utilizar la piedra como herramienta de corte o como arma contundente, mucho antes de lo que hoy llamamos Homo sapiens, o sea, nosotros. Ahí estamos hablando de tecnología también, una tecnología que nos hizo lo que somos hoy. Es posible hablar del Homo sapiens
sin que el Homo habilis comenzara a utilizar la piedra como herramienta. Entendamos aquí tecnología como inventos o innovaciones que tienen un impacto importante y afectan la forma de vida y la cultura de los seres humanos. Imagínate que estás en una sabana africana hace 200.000 años, más o menos en la época en que, según los científicos, hizo su aparición el ser humano. Y digo aparición entre comillas porque realmente no aparecimos de la nada. Pues estás ahí, en un mundo hostil, el cual tienes que conquistar para comer o protegerte para no ser comido. No haría diferencia un hacha de piedra, algún artefacto tipo lanza, algo que puedas arrojar. No hace diferencia el uso de estas tecnologías que hoy nos parecen muy rudimentarias, pero que en su momento y en esas condiciones es más vital que un teléfono celular. Me imagino que ahora mismo tienes una sonrisa en los labios y estás pensando que tú con un hacha de piedra contra un gran mamífero carnívoro no harías mucho. Y tienes razón. Pero pensemos qué pasaría si tu tribu, unas 100, 150 personas armadas con estos rudimentos de piedra, se enfrentaran con un animal de esta envergadura. Morirían unos cuantos, eso es seguro, pero los que quedan, esos sobrevivientes, contarían historias y perfeccionarían estrategias para sobrevivir a próximos ataques. ¿No te has preguntado alguna vez cómo es posible que, siendo los seres humanos mamíferos sin garras ni colmillos grandes o una fuerza muscular poderosa, llegáramos no solo a sobrevivir en condiciones extremadamente hostiles, como la que te acabo de contar, sino que nos convertiríamos en el animal más poderoso del planeta? Quizás, y esta es una conclusión personal, el arma más poderosa con la que contamos es el cerebro. Un cerebro grande con un lóbulo frontal desarrollado, capaz de conjeturar, de analizar, de sacar conclusiones. Un cerebro evolucionado hacia lo abstracto, un cerebro desbordado hacia el futuro, que a diferencia de todos los demás animales es capaz de planear, de confabularse con otros cerebros similares para lograr un fin, una meta que al inicio era de vital importancia: comer, defenderse, reproducirse, y que fue desembocando en sistemas mucho más complejos, como el mismo lenguaje. Siguiendo la línea de los avances tecnológicos, digamos que estás en esa sabana africana, estás ahí con tu clan, todos armados con sus hachas y sus lanzas de punta de piedra, y ahora han pasado muchos siglos y te encuentras otro grupo humano. Pero este grupo humano ha desarrollado una nueva tecnología, el uso de arcos y flechas, e incluso es capaz ya de manipular metales blandos como el cobre, el bronce. ¿Te imaginas qué salto tecnológico tan grande? Ahora tus armas serían menos pesadas, serían más efectivas, más maleables, las podrías afilar mejor. La tecnología es capaz de eso. La tecnología es capaz de transformar al hombre, de hacer del creador de esa tecnología, a su vez, un ser creado y moldeado por esta. El hombre de la edad de piedra, fisiológicamente hablando, no es diferente del ser humano del siglo XXI. Pero si bien la osamenta, las neuronas, la capacidad de pensar y abstraerse es la misma, me pregunto si somos los mismos. O más bien, si ha llegado el punto, la frontera, el hito, la marca que nos hará saltar hacia una etapa distinta de la evolución humana e incluso de la evolución de la vida sobre la Tierra. Nos cuesta entender la evolución tecnológica como lo que es. Pensamos en la evolución tecnológica de una manera lineal. Por ejemplo, la edad de piedra, la edad del bronce, la edad de hierro, el dominio de la agricultura, la revolución industrial, la era digital, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestra forma de pensamiento tiende a pensar que una cosa sigue a la otra de manera lineal, pero no es así. La historia del desarrollo tecnológico humano se mueve en una gráfica exponencial. O sea, se logran tecnologías y cambios tecnológicos importantes y revolucionarios en un tiempo
cada vez más corto. Intentaré explicar esto un poco. Por ejemplo, lo que llamamos edad de piedra, aquí incluyo la edad de los metales también. Estamos hablando de las diferentes etapas del Paleolítico. Esta etapa del desarrollo humano tomó el 90% de nuestra historia como especie. Generaciones y generaciones no experimentaron cambios importantes. O sea, que si tuviéramos una máquina del tiempo, podríamos trasladar a un ser humano de hace 150.000 años, por ejemplo, hacia el futuro y dejarlo 70.000 años más adelantado. Y salvo algunos detallitos, nada insignificantes, ese ser humano podría adaptarse a la sociedad y a la tecnología sin ningún problema. Sin embargo, siguiendo ese mismo ejemplo y esta línea de pensamiento exponencial, si a una persona de hace 20.000 años, en la época de las pinturas rupestres de Altamira, le hiciéramos un viaje en nuestra máquina imaginaria del tiempo, solo 10.000 años hacia el futuro, y lo dejamos, digamos, en el antiguo Egipto, encontraría una serie de adelantos y desarrollos sociales que le serían completamente ajenos. Encontraría algo completamente desconocido. Encontraría, por ejemplo, la posibilidad de dominar la agricultura, domesticar el ganado, la posibilidad de plasmar en piedra y en papiros el pensamiento a través de la escritura. Encontraría un sistema religioso complejo, descubriría la navegación como forma de pesca y comercio y por supuesto como arma de guerra también. El uso de la piedra para construir grandes edificios de una envergadura arquitectónica que todavía hoy nos quedamos con la boca abierta cuando vemos las pirámides de Egipto. Descubriría, este viajante del tiempo descubriría el concepto de ciudad, donde ya los seres humanos dejaron de vagar de un lado para otro, dejaron de ser cazadores-recolectores para asentarse en grandes comunidades humanas, lo cual permite la especialización. Ya que en tiempos prehistóricos todo el mundo debía dedicarse a ciertas tareas relacionadas todas con la subsistencia. Pero ahora los hombres comienzan a especializarse. Algunos cultivan, otros combaten, otros se dedican a tareas burocráticas o intelectuales, lo que permite un avance en ciertas áreas del pensamiento que eran imposibles antes de la agricultura. Nuestro viajante del tiempo descubrirá y se admirará que usan rampas y palancas, que se habla de geometría y se usa el conocimiento para la irrigación y el estudio del cielo, la creación de calendarios para medir el tiempo y lograr mejores cosechas. Se quedaría maravillado al ver que ahora no hay que buscar la comida kilómetros y kilómetros diarios, sino que se puede producir en terrenos cercanos a donde se vive. Vería el uso del vidrio, de metales preciosos. En fin, cabría preguntarnos si nuestro viajero podría adaptarse o comprender esa sociedad tan nueva y tan desconocida para él. Pero no nos quedemos ahí. Tomemos ahora un habitante del antiguo Egipto. Ni siquiera uno cualquiera. Tomemos a Imhotep, uno de los genios de su época, sumo sacerdote, médico, astrónomo y el primer nombre en la historia relacionado con la arquitectura. Su nombre está atado a lo que hoy llamamos la pirámide escalonada de Egipto, conocida también como la pirámide del faraón Zoser. Tomemos a Imhotep, uno de los hombres más inteligentes de su tiempo, y montémoslo en nuestra máquina del tiempo y lo dejamos en plena revolución industrial. Estamos hablando de que lo hemos trasladado solo unos 4.000 años hacia el futuro. ¿Podría Imhotep comprender los adelantos en la filosofía, la física, la matemática? ¿De qué podrían hablar Isaac Newton y el sabio egipcio? Han pasado apenas 4.000 años, pero en ese tiempo el pensamiento humano ha cambiado de una manera radical. Para entonces comprendemos muchísimo más el comportamiento de los planetas, gracias a tecnologías como el telescopio. E incluso conocemos más del sistema solar.
Han pasado 300 años del Renacimiento y la aparición de las primeras sociedades capitalistas. Han comenzado los primeros pasos en una industria minera importante y hay un aumento considerable de la productividad, de la vida del comercio, de la actividad del comercio, la actividad de la banca, el sistema financiero. La economía hasta entonces, que tenía una marcada importancia rural y agraria, comienza a erigirse en industria, en ciudad, con un carácter cada vez más urbano. Por primera vez en la historia comienza un crecimiento sostenido de la economía y los medios de vida de la gente de a pie mejora. Y aquí hago una nota importante. Estamos hablando de un crecimiento y mejoría de vida de la gente de a pie con respecto a siglos anteriores. No quiero que se confunda esto como que era una época de riquezas y bienestar. No estamos hablando de una vida fácil. Pero si comparamos la vida de un obrero del siglo XIX con la vida de un campesino en la Europa feudal, la diferencia es brutal, brutal. Ahora bien, si vemos una gráfica del crecimiento demográfico de la población mundial, veremos que es después de la revolución industrial que comienza un crecimiento acelerado del número de habitantes en el planeta. En 1804, por primera vez alcanzamos la cifra de 1 billón, billón con B, de seres humanos sobre el planeta. Con la revolución industrial comienza la era moderna, la mortalidad infantil decrece, hay ciertos avances en la medicina, en la ciencia. ¿Podría Imhotep comprender y ajustarse a este nuevo tipo de sociedad? ¿Qué pasaría, por ejemplo, qué pensaría él, por ejemplo, de las armas de fuego, de los cañones? ¿Reconocería una máquina de vapor? ¿Comprendería su funcionamiento? Ahora vamos un paso más allá. Ahora tomemos a Isaac Newton, uno de los seres humanos más inteligentes y geniales que ha existido jamás. Lo montamos en nuestra máquina del tiempo imaginaria y lo traemos al presente. Estamos hablando aquí de menos de 300 años hacia el futuro. ¿Y qué encontrará? Newton se asombraría de los adelantos científicos y tecnológicos, estoy seguro. Cosas como que podemos ver el cerebro y su funcionamiento sin ni siquiera abrir el cráneo. Se encontraría Newton con toda la teoría de la relatividad y las fórmulas de Einstein. Encontraría toda una rama nueva de la física dedicada a las partículas, la física cuántica, que niega incluso los propios postulados que creó Newton, sus propios aportes a la física mecánica. Se asombraría de que ya hemos viajado al espacio, que hemos pisado la luna y que tenemos una teoría de la evolución que explica la multiplicidad y la complejidad de la vida y de nuestra propia existencia. Se maravillaría, estoy seguro, Newton, con que hemos llegado a explicarnos incluso a través de la teoría del Big Bang el inicio de nuestro universo y que incluso estamos bastante seguros que somos parte de varios universos paralelos. Creo que Newton no podría ni siquiera calentar su comida en un microondas y otras cosas tan mundanas que la tecnología ha traído para mejorar nuestra vida serían imposibles de entender para Isaac Newton. ¿Entendería Newton la energía atómica? Tantas cosas, tantas preguntas. No vayamos más lejos. Traslademos a nuestros abuelos o bisabuelos a nuestra época. Estoy seguro que verían un mundo casi irreconocible. ¿A dónde pretendo llegar con todo esto? Fíjate el recorrido que hemos hecho. Primero movimos al hombre de la edad de piedra 7.000 años. Luego unos 10.000 años y lo ubicamos en el antiguo Egipto. Luego 4.000 años y lo soltamos en la revolución industrial. Y luego apenas 300 años y hemos llegado a nuestra era digital. ¿Te das cuenta del patrón? Ese es el patrón exponencial. Cada vez se necesita menos tiempo para lograr cambios tecnológicos sumamente importantes. Señores, no hay que esperar 100 años para ver cambios tremendos
en nuestras ramas del conocimiento. La nanomedicina, la robótica, la biotecnología y otras ciencias. Entre ellas, la inteligencia artificial o las supermáquinas inteligentes. Me viene a la memoria un suceso que ilustra bastante bien esto. En 1996 se enfrentaron el ajedrecista ruso Garry Kasparov, campeón mundial de ajedrez, contra una computadora de nombre Deep Blue, creada por IBM. Esto fue un suceso muy comentado y todos seguíamos la noticia con muchísimo interés por las repercusiones de tipo filosófico que se abrirían, las preguntas que un encuentro así nos despierta. Es el tema del hombre versus la máquina, el tema del creador versus el objeto creado. Deep Blue no poseía una inteligencia artificial, era un procesador de datos, una computadora capaz de procesar muchísimas variantes de juego y elegir la más conveniente. Kasparov venció por 4 puntos a 2 puntos a Deep Blue, pero un año después, un año solamente, volvieron a enfrentarse, ahora Deep Blue con algunas modificaciones importantes y todavía más potencia, capaz de analizar hasta 200 millones de posiciones en el tablero en un segundo. Aún con esta capacidad de análisis de datos, la computadora derrotó al campeón del mundo, pero con un margen extremadamente mínimo. Deep Blue ganó solo por 1 punto. Tengo que advertir aquí que Kasparov, tras la derrota, hizo algunos planteamientos de que había gato encerrado y pidió ciertas documentaciones a IBM que la compañía nunca entregó. Pero el caso aquí no es ese. Lo que quiero llamar la atención es que estamos hablando de un evento que ocurrió hace más de 20 años, donde las computadoras eran realmente grandes calculadoras de datos y aún sin la capacidad de aprender, de comprender y analizar sobre la marcha, esta computadora pudo vencer al campeón mundial de ajedrez. El ejemplo que vimos de Google al inicio de este podcast no es más que el comienzo. ¿Dónde estaremos en 30 o 50 años? La inteligencia artificial y la posibilidad de aprendizaje e independencia de estas inteligencias son asuntos que la humanidad tendrá que abordar desde puntos de vista no solo tecnológicos, sino también desde puntos de vista éticos y morales. ¿Cuánto bien traerán a la humanidad estas máquinas pensantes? ¿Cómo podemos estar seguros que harán solo y solo el bien? ¿Cómo programarlas de una manera ética? Una vez que adquieren ciertos conocimientos, podrían liberarse de los humanos e incluso vernos como seres inferiores, como un estorbo para lograr la meta para la cual fueron programadas. Los científicos e ingenieros piensan que para el 2025 la inteligencia artificial alcanzará la complejidad de la inteligencia humana. Un detalle muy importante es que le ha tomado a la evolución natural unos 4.000 millones de años para llegar desde las formas más primitivas a la inteligencia humana actual. Y en apenas unos años esta tecnología creada por nosotros es capaz de alcanzarnos. ¿Qué pasará una vez que nos alcance? ¿Qué pasará cuando sea un 20% más inteligente y capaz que nosotros mismos? ¿Cuánto tiempo, si sabemos que estos avances ocurren de una manera exponencial, demorará en ser 3, 4, 100 veces más inteligente que un humano? No estoy proponiendo, no me lean mal mi pensamiento, no estoy proponiendo el fin de los tiempos, el argumento de una película barata de ciencia ficción de Hollywood, pero de que es posible un desenlace fatalista a todo esto, me parece completamente razonable. Mira cómo yo lo veo. Imagínate que tomó 4.000 millones de años para llegar
a la inteligencia de un chimpancé, que son los primos biológicos más cercanos que tenemos. Nosotros compartimos el 99% del ADN con un chimpancé. O sea que estamos hablando que solo nos diferenciamos de ellos en el 1%. Mira la diferencia en inteligencia y posibilidades que hay en ese 1%. Imaginemos que un grupo de chimpancés comienza en 20 años a tener la inteligencia de un humano dentro del grupo de esos monos. Son capaces en esos 20 años de hablar, de escribir, de usar tecnologías. En los siguientes 20 años ya tienen un nivel tecnológico como el nuestro. ¿Qué pasaría? ¿Cuál sería la relación entre esos nuevos chimpancés y sus antecesores? Creo que no es muy loco pensar, ni es una idea descabellada, que la relación será exactamente la que tenemos con los actuales chimpancés. Los encerraríamos, los estudiaríamos, o como poco los dejaríamos en paz vivir como seres humanos de una inteligencia inferior. Pero no creo que los tomaríamos en cuenta. Miremos nuestra realidad, miremos alrededor nuestro. ¿Quién le pide consejo a un chimpancé o toma en cuenta su inteligencia considerándola a la par de la nuestra? No pasaría otro tanto con la inteligencia artificial y su relación con nosotros, cuando ésta alcance niveles de inteligencia que ahora mismo desconocemos. Cuando la inteligencia artificial nos alcance y nos supere, nos vería tan inteligente como vemos nosotros a los monos actuales. ¿De qué sería capaz? ¿Hasta qué estadios de la inteligencia que no sospechamos podría llegar? Si nos hacemos una representación gráfica de la inteligencia, por supuesto nos pondríamos en la punta más alta. Somos las criaturas más inteligentes del planeta. Pero nada indica que no se pueda ser más inteligente de lo que somos. No tenemos idea de hasta dónde podría llegar la inteligencia. Como mismo una hormiga no tiene idea de nuestro pensamiento complejo, nosotros, a no ser que sea una persona completamente desajustada, un maniático, no andamos matando hormigas indiscriminadamente, ni es nuestra meta matar hormigas. Pero cuando estos animales se cruzan en nuestro camino, se atreven a entrar a nuestras cocinas o simplemente necesitamos usar el terreno donde ellos viven, los descartamos sin ningún problema. Nos deshacemos de las hormigas sin darle mucho pensamiento al asunto. Sencillamente las descartamos. Pasaría lo mismo con las máquinas inteligentes cuando nosotros no seamos más que hormigas para ellas. Cuando estas máquinas lleguen a niveles insospechados de inteligencia, que dejen atrás a Einstein o a Newton y los vean a ellos como hormigas dentro del mundo de las inteligencias, ¿qué pasará? Nos descartarían de igual manera que lo hacemos nosotros con las hormigas. Nos pisarían como insectos. Yo espero, y seguramente es así, que los ingenieros y codificadores estén tomando en cuenta estos escenarios éticos en el desarrollo de las inteligencias artificiales. Sé que hay pensadores actuales que se están haciendo estas preguntas, filósofos, lingüistas, neurólogos. Pero una vez que el genio escape de la lámpara, podría ser tarde si no comenzamos a tener en cuenta toda una serie de factores éticos, morales, y planeemos la inteligencia artificial a partir de protocolos fundamentados en el futuro de la especie humana y sus intereses. El problema de la inteligencia artificial no se quedará en este asistente de Google que hará llamadas telefónicas. No. El problema de la inteligencia artificial es otro y debe preocuparnos lo suficiente como para tener en cuenta qué podría pasar y cómo evitar que algo así ocurra. Como mismo, no existe un botón, un interruptor para apagar todo Internet. No va a existir un botón para apagar los robots y las máquinas inteligentes una vez que comiencen sus tareas y sean capaces de comunicarse una con otra, incluso de planear o de confabularse. No tendrían que ser ni siquiera máquinas conscientes, o sea, no tendrían que tener conciencia de sí mismas o de su existencia, no tendrían que tener el complejo de Pinocho y creer que son seres humanos. Digamos que ya en este instante las máquinas son tan inteligentes como nosotros o un poco más.
Esto no es difícil de imaginar. La calculadora que está en tu celular es capaz de hacer grandes cálculos y a una velocidad y complejidad que ningún ser humano es capaz de competir. Ya vimos ejemplos, como el ejemplo de Deep Blue, que le ganó al mejor ajedrecista humano. Hemos construido máquinas capaces de ser mejores y más eficientes que nosotros en ciertos aspectos. Ahora imaginemos que ya hemos construido esa máquina capaz de ser tan inteligentes como nosotros en un panorama más amplio del saber, que es capaz de aprender, de alcanzar mayores estadios de inteligencia. Le damos una tarea a esa máquina o a esas máquinas. Digamos que le damos un problema matemático muy complejo que tiende al infinito. La inteligencia artificial pone manos a la obra y comienza a trabajar en el problema. Pero ve que necesita más capacidad y ella misma es capaz de fabricar piezas y de reescribir su propio software. Todo esto lo hace para lograr la meta para la cual la hemos programado en un inicio. Hace cientos de millones de cálculos por segundo, avanza pero no logra todavía un resultado final. Poco a poco va construyendo nuevos procesadores de datos, sigue mejorando sus códigos, va afinando su propia capacidad para lidiar con la tarea para la cual la fabricamos. ¿Podría descartarnos a nosotros los humanos con tal de alcanzar su meta? Llegaría el punto en que necesitaría todo el planeta o todos los recursos naturales del planeta y nos eliminaría como hoy hacemos con cualquier bicho, solo porque le molestamos para sus planes. Como te he dicho antes, es un problema complicado y encierra muchísimas aristas. Nuestro lóbulo frontal nos ha llevado hasta aquí, pero realmente nuestra capacidad de previsión del futuro no es muy exacta. Esa parte del cerebro que nos permite planear para el futuro evolucionó hace cientos de miles de años para cazar y sobrevivir. Pero, ¿qué tan buena es esa parte del cerebro para predecir asuntos y problemas tan recientes y complejos? Hay evidencias científicas y estudios que demuestran que para problemas complejos de previsión del futuro somos tan burdos como cualquier otro primate, que a veces no nos diferenciamos de un chimpancé o de un gorila en situaciones extremas. La historia está llena de ejemplos de nuestras acciones precipitadas o actos estúpidos o de nuestra incapacidad biológica para soluciones satisfactorias. Ahora Google hará llamadas por nosotros. Y eso en un inicio es simpático y hasta nos parece cómico. Veremos hacia dónde nos llevará esta máquina rudimentaria, esta inteligencia que está en su etapa de piedra, en su propia prehistoria. En 30, 50 o 100 años no tenemos idea de dónde estaremos, como no sabíamos en 1918, hace 100 años, al final de la Primera Guerra Mundial, cómo sería el mundo actual. El hombre de inicios del siglo XX era incapaz de pensar e imaginarse cómo sería la vida 50 o 100 años después. A nosotros, señores, nos pasa lo mismo. Conjeturamos, jugamos a imaginarnos el futuro, pero el futuro es incierto y desconocido. Detrás de todo esto hay un final trágico y bíblico, seguramente. ¿Quién sabe si realmente la próxima vida inteligente ya no será una vida biológica o será una combinación entre células, plásticos y metales, una especie de robot? ¿Quién sabe si la vida inteligente de los próximos siglos no es otra cosa que computadoras pensantes conectadas una con otras y los seres humanos habremos desaparecido o viviremos en pequeñas comunidades como lo hacen hoy nuestros primos los gorilas y chimpancés en zonas de África? Hemos jugado a Dios, hemos creado y quizás nuestra propia creación terminará por suplantarnos. Quizás es para bien, quizás, y quiero terminar con una visión positiva del asunto, aunque los seres humanos desaparezcan, dejamos nuestra creación como prueba de nuestra inteligencia y estupidez. Ambos aspectos, tan humanos como evidentes,
inteligencia y estupidez nos han hecho lo que somos hoy. Quizás nuestra descendencia no será la práctica biológica de la división celular o el traspaso del ADN. Quizás nuestra impronta, nuestra marca y nuestra descendencia sean estas maravillosas máquinas inteligentes. Estas máquinas podrían poblar el planeta por cientos y miles de años. Quizás finalmente alcancen una visión planetaria, una visión sin países, sin guerras, trabajando conectadas en colaboración con las otras. Y cuando llegue al planeta Tierra vida inteligente, desde otros sitios del universo, de otros lugares del universo, encontrarán estos nuevos humanos. Estos humanos que son nuestra descendencia, pero no de nuestro ADN, sino de la combinación de nuestra inteligencia y estupidez. Y entonces los arqueólogos extraterrestres estudiarán y encontrarán que miles de años atrás existió una raza inteligente de monos que fueron competentes para crear una inteligencia artificial capaz de llegar a donde ellos, por razones de restricción biológica, nunca habrían llegado. De esto y de lo otro, un podcast con Ernesto García.